compañera está muy atrás, no lo sé. Puedes pasar adelante. El tema de hoy día, mieloma múltiple. Chicos, si bien es cierto, ya deben a estas alturas, a 3 días del examen o a 2 días del examen, deben ya haber manipulado y trastocado al tema de mieloma múltiple. Pero a veces lo que no queda claro es cómo es que cuando el paciente se presenta y a primera instancia yo ya tengo la deducción sin tener un hemograma, sin tener un aspirado de médula ósea, sin tener un resultado de proteinograma electroforético para que me determine que es un MM. ¿Cómo es que yo puedo detectar, así como un radar, este es un posible mieloma múltiple? ¿De acuerdo? La epidemiología nos dice que está catalogado para pacientes de la tercera edad. Ojo, que estos libros han sido diseñados ¿hace cuántos años, chicos? ¿10, 20, 30, 100, 200 años? La epidemiología te dice ello. En la actualidad, en mi hospital, el paciente más joven que hemos catalogado con MM, 29 años. Y la pregunta saltaría y diría, doctora, pero es imposible. Este es un paciente de 29 años. La literatura dice, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, por encima de 65, es decir, pacientes de la tercera edad. La explicación es la siguiente. Si bien es cierto, esta enfermedad está catalogada para situaciones ocupacionales, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con algo que ha estado ligado durante larga data, algún trabajo, X, etc. Obviamente, si decimos que es por encima de los 65 años, y ojo, la población que está inmersa esta es la población masculina, era por un tema ocupacional. Muchos años atrás, quienes trabajaban más eran los varones y las mujeres estaban en casa, ¿de acuerdo? Entonces, parte de que por qué ahora tenemos pacientes jóvenes, 29 años, chicos, 30, 33, 35, que tenemos en la actualidad pacientes con MM, son reales, son MM, la explicación es a la exposición que tenemos hace 10, 15, 20 años. ¿De qué se trata? Netamente y llanamente radiación. Y uno se preguntaría, doctor, pero ¿por qué radiación? Si no hay plantas nucleares dentro de la ciudad, si no tenemos que ver nada con componentes químicos radioactivos. Ok, yo les haría en todo caso la contrarrespuesta o la contrapregunta. El tema de radiación empieza a desprenderse a gran escala en las ciudades, no solamente Perú, en toda parte de Sudamérica y América en general, cuando entran estas líneas móviles, chicos. Estas líneas móviles usan antenas especiales para el tema de señal, entre comillas. Les guste o no, estas antenas celulares tienen gran cantidad de expansión radioactiva, no iónica, según los ingenieros quisieron sustentar de que no son dañinas. Sin embargo, yo comentaba a mi grupo, en casa juntamos un televisor, una refrigeradora, una plancha, un equipo de sonido, todo junto, emite una radiación no iónica de 30 decibeles. Cuando midieron estas antenas que vinieron desde Europa, miren, porque hubo una queja formal en un edificio donde le daba frente a un departamento. Cuando hicieron la medición estaba por encima de los 15.000 decibeles. Si a mí me dice la Universidad Nacional de Ingeniería que está permisible la cantidad de radiación no iónica, 30 decibeles, que es lo que en conjunto todos los equipos domésticos suman en casa, ¿qué son 15.000 decibeles? Ok, no iónica, pero ¿qué son 15.000 decibeles versus 30 decibeles? Por ahí el tema de la población que tiene una antena debajo de su edificio, al costado, al frente o el entorno, ¿por qué el malestar, dolor de cabeza? ¿Por qué en todo caso una descomposición total orgánica, chicos? Y ese es un punto. ¿Se habrán preguntado ustedes, estas son unos microondas, cuánta radiación emite al encendido de 1 minuto? ¿Alguien se tomó la molestia de hacer la medición de cuánta carga de decibeles, de radiación, porque lo que emite es radiación? 3. Las zonas Wi-Fi, no, las zonas free Wi-Fi,
¿quién se ha tomado la molestia de hacer la medición en esa zona de cuántos decibeles tiene? Entonces, hablar de exposición, chicos, por doquier. Cuanto más expuesto, obviamente, mayor es la predisposición de desarrollar. En este caso estamos hablando explícitamente de MM, como que puede ser cualquier y otra enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, en casa, en la ciudad, en el trabajo, donde ustedes quieran, el tema de los aparatos celulares tiene mucho que ver. Otro ejemplo es el grupo ocupacional que viene a ser rayos X. Ustedes te habrán visto, ellos usan un chip aquí en el bolsillo para medir cuánta radiación carga por cada disparo de cada placa van emitiendo. ¿Qué es lo que hacen con la gente de rayos X? Trimestral o semestral les miden el hemograma para ver cómo están los leucocitos. Si estas caen, simplemente los retiran de área y ponen a otra persona hasta que se recupere. ¿Qué pasaría si lo dejo de manera permanente? Obviamente por la gran carga de radiación lo llevo a un tema de neoplasia. Otro ejemplo, tenemos a los grupos ocupacionales que tienen que ver con las plantas nucleares. Nuestra planta nuclear más cercana a Lima es la que está en Naranjal. Si bien es cierto, no es una planta nuclear como la que tiene Estados Unidos, Rusia, pero es una planta nuclear que tiene que ver con radiación. Por ende, la gente que está inmersa, otra vez, ocupacional, de alguna manera u otra son controlados de manera periódica. En el Almenara tienen un centro de medicina nuclear que tiene que ver con radiación. Este grupo ocupacional, al igual que los chicos de rayos X, se les mide de manera frecuente el hemograma para ver cómo están los leucocitos y para ver que no hayan ocasionado algún tipo de mutación, que es lo que nosotros llamamos neoplasia hematológica. ¿Qué otro grupo? Hablamos de las personas que tienen que ver estrictamente con estas líneas telefónicas, que tienen que ver con antenas, radares, que también están de alguna manera u otra involucrados con el tema de radiación. Les puedo enumerar un sinfín, pero el tema de radiación, el hecho de tener una unidad móvil con nosotros y a veces que esté prendido a la cabeza o que lo tengamos en el cuerpo, de alguna manera u otra, directa o indirecta, estamos de manera frecuente, permanente, constante, durante muchos años, haciendo que la radiación se acumule. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer motivo del MM. El segundo, y que no es menos importante, y que también lo mencioné en el grupo, es el benceno. El benceno tiene que ver también con un tema ocupacional. En primera instancia, ¿quiénes? Los pintores. Estos pintores que nacen desde los 15, 18, 20 y toda su vida, llegado a los 60, obviamente hacen MM. Si ustedes le hacen una buena anamnesis, termina entendiendo que sí, el benceno fue una de las causantes de que este desarrolle MM. ¿Estamos? Les hablaba también a mi grupo y les decía, ¿por qué en Estados Unidos cada quien se expensa su propia gasolina? ¿Por qué creen ustedes? Uno va y uno mismo va al grifo y se expensa su propia gasolina. ¿Es así o no? En Estados Unidos. ¿Por qué aquí en el Perú tiene que ser un chico de 18, de 17, de 20 años, de 8 de la mañana a 8 de la noche, quien tenga que expender gasolina y gas en los carros? ¿Sabe lo que contiene la gasolina y el gas y todos estos productos de GLP, GLGNB? Benceno. Tanto inhalado como absorbido por piel. ¿Ellos usan alguna indumentaria especial? ¿Usan mascarilla? ¿Usan guantes? ¿Usan mameluco completo? Absolutamente. Por ende, los pacientes que hemos tenido de 29 años, 30, 35, vienen de haber sido pintores desde los 15 o haber estado en un grifo 12 horas laborando. ¿Por qué? Por contacto de benceno. ¿De acuerdo? Entonces la explicación está dada. Tenemos una etiología demasiado basada y la única sintomatología con la que van a venir a estos pacientes es puramente dolorosa. Que quizás con pacientes de la tercera edad uno puede decir, sí, tranquilamente aquí hay una artritis. Tercera edad, osteoporosis, falso, chicos.
si ustedes solamente le pidieran que se tocaran los puntos articulares y le preguntaran, ¿le duele ahí? Les van a decir, no. Se van a agarrar literalmente hueso, así, miren, hueso, 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 y hasta el cráneo, me duelen los huesos. Entonces, cuando un paciente, en especial de la tercera edad, para no equivocar, porque en un joven ya no es tan clásico de que uno pueda pensar en MM teniendo en cuenta la literatura como está plasmada, y se comete el error, porque son ancianos, le estamos dando AINES que tiene que ver con temas de artritis, haciendo que la enfermedad se acentúe, se agudice y se complique. Entonces, no nos cuesta pedir un hemograma de 12 soles, no nos cuesta pedir una radiografía de cráneo para solamente ver las imágenes que vamos a ver ahora, para ir descartando si estamos ante una posible diagnóstico de MM. ¿Estamos? Muy bien, con este preámbulo empiezo en todo caso. Tenemos obviamente que tener clara la definición. Según la OMS, ¿qué me dice? Que el mieloma múltiple se define, aquí en la pantalla, ¿verdad? Se define como una neoplasia de células plasmáticas. Ahora, tener en cuenta de dónde parten las células plasmáticas. Tenemos el stem cell, ¿sí? Voy a adelantar un poquito la imagen y voy a retroceder luego. Aquí. Tenemos el stem cell, célula madre. A la vez, dos células hijas, linfoide y mieloide. Nos enfocamos en el linfoide, ¿de acuerdo? En el linfoide me dice que tenemos estas células B y células T. Obviamente, las células plasmáticas vienen de precursores de las células tipo B. Pero estas células que tienen el núcleo completamente ladeado, con un gran citoplasma alargado, jamás va a salir a la periferia como una célula madura. Este plasmocito sola y únicamente corresponde a la médula ósea. De la totalidad del 100% de células hematopoyéticas corresponde 1%. Es decir, que si yo lo quiero visualizar de manera fisiológica, tengo mi mielograma, pasaré un campo, pasaré 5 campos, pasaré 10, 100 campos, si yo quiero detectar un solo plasmocito. ¿Estamos? Entonces, entendiendo desde dónde se da la mutación, porque lo que pasa después, para que tengamos mieloma múltiple, es la mutación de este componente. ¿Estamos? Retrocedo. Y decimos, se define como una neoplasia de una célula plasmática, como ya sé dónde se ubica, multifocal, que afecta a la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica y o orina. Es decir, esta proliferación, esta invasión de células plasmáticas va a hacer que haya gran cantidad de proteína monoclonal. ¿Y qué me hace esta proteína monoclonal? Y lo vamos a ver más adelante. Por ende, en líneas generales, según la OMS, MM se va a caracterizar por anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas. ¿Estamos? Muy bien. Históricamente, el gran Benson Jones, en 1840, detecta en estos pacientes, miren desde dónde viene el MM, 1840, pero él no lo define como MM. Lo único que encuentra es mucha carga de ¿qué? Proteínas, exceso de proteínas en la orina, y la denomina con su nombre, Benson Jones, pero hasta ahí no era MM. ¿Qué pasa en 1980? 1890, yo ya puedo determinar la proliferación de las células plasmáticas. ¿Qué pasa en 1930? En 1930 puedo definir por fin mi pico monoclonal gracias a estas proteínas.
En 1950 ya tengo los tipos de capa lambda. En el año 2000 recién puedo determinar a nivel cromosomal. No se me escapa nada, está bien. Allá, ¿cuándo determino por fin de que estoy ante un tema de mieloma? En 1920. ¿De acuerdo? Es una manera simplificada de la historia de MM. Entonces, es una neoplasia hematológica heterogénea, parte del grupo de las neoplasias de las células plasmáticas. Tengo una presentación clínica, una evolución muy variable. Puedo tener un estado premaligno sintomático como una afección totalmente sistemática. Ya hemos presentado dónde se encuentran las células plasmáticas. Epidemiológicamente, la causa no está definida, se define mayor incidencia en personas expuestas. Hablamos que se exponen a la radiación, insecticidas y pesticidas. De hecho, alrededor del 3% de los individuos mayores de 70 años presentan una gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Entonces, la incidencia anual de mieloma múltiple es de 4 casos nuevos por 100.000 habitantes, según la OMS, y la edad frecuente es de 65 años, pero puede manifestarse desde los 30. Es decir, la OMS ya se manifiesta y rompe ese esquema, como dice la literatura, que es por encima de 65 años. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en la actualidad no solamente están mutando este tipo de componentes, sino, obviamente, hay cambios. La frecuencia corresponde alrededor del 1% de todas las neoplasias malignas, del 10 al 15% de las neoplasias hematológicas. Entonces, la incidencia mundial de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a 86.000 casos por año. Neoplasias del adulto, un 1%, a nivel de las hematológicas, de 15 al 20%. Su distribución del MM según el tipo inmunológico. Obviamente el IgG cobra una mayor importancia de estas proteínas monoclonales con un 55%, el IgA de 25 al 30%, Benson-Jones 15%, IgD 2%, gliclonal 2%, no secretores 1% y finalmente el IgM 0.5%. Esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a tener que ver mucho con el tipo que ustedes puedan determinar, y esto es pregunta de examen. Entonces, factores de riesgos asociados. Ya dijimos, la edad avanzada, en este caso en amarillo está la obesidad, el género masculino por un tema ocupacional que en la actualidad ya todos trabajamos por igual, ¿no es cierto? Las infecciones virales, obviamente las etnias, el tabaquismo de alguna manera u otra, el alcoholismo, la historia familiar, obviamente el contacto al benceno que ha cobrado demasiada importancia en lo que es en Latinoamérica, solventes orgánicos, la radiación. Y me detengo un momento una vez más aquí. No sé si ustedes en algún momento cuando han estado por los parques, en especial por Miraflores, hay chicos jóvenes de 15, le señala por ahí a tu amigo, de 15, 18, que hacen unos grafitis en el piso espectaculares. O sea, es un arte nato de hacer con full spray semejantes pinturas, ¿no? Yo los he visto muy de cerca y no me imagino que estos chicos están desde la mañana hasta la noche haciendo un cuadro tras otro y tras otro y tras otro, teniendo 5 centímetros de distancia, inhalando todo ese aerosol a diestra y siniestra, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel dérmico. Estamos que estos chicos, de alguna manera u otra, son propensos a desarrollar MM y posiblemente alguna neoplasia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces, estoy dando pequeños ejemplos de cómo podemos nosotros, teniendo una buena anamnesis, determinar, ¿estamos ante un MM o no? ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Entonces, esta exposición ambiental, ¿qué me dice? En el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, los especialistas expusieron que Nueva York
y países de los altos niveles, con altos niveles de contaminación como China, México, reportaron casi al mismo tiempo casos de pacientes jóvenes con la enfermedad de mieloma múltiple. Otro ejemplo. Guillermo Ruiz, presidente de la Sociedad Internacional de Hematología, explicó que se ven casos de pacientes de 30 años. Hay datos que indican que personas que se exponen a derivados del benceno y la contaminación ambiental son propensas a desarrollar la enfermedad siempre y cuando exista la predisposición genética. 16 bomberos, chicos, que participaron en la operación de rescate del 11 de septiembre durante la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, sufren mieloma múltiple. Los primeros bomberos que llegan al lugar del desastre eran mujeres y jóvenes de entre 30 y 40 años. 2 años después, solamente necesitaron, chicos, 2 años después. Imagínense la alta carga de exposición. Después de su participación, desarrollaron mieloma y sus niveles químicos en la sangre eran sorprendentemente altos, aseguró durante la participación en el 52 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología. Otro ejemplo. Importante son los militares que participaron en la guerra de Vietnam, quienes estuvieron expuestos a herbicidas y entre ellos hay una alta incidencia de mieloma. Muy bien, entonces, a nivel genético, uno de los avances más importantes ha sido el reconocimiento de la heterogeneidad genética que subyace a esta enfermedad y su impacto sobre el resultado de los pacientes con mieloma. Es decir, todos los casos de neoplasia sanguínea, obviamente estamos hablando de una mutación a nivel genético, que partiendo de las células principales empiezan a proliferar y empiezan a invadir la médula ósea. Tenemos entonces, esos son los plasmocitomas, ya no son plasmocitos convencionales porque son gigantes, deformes, pero lo único que sí conservan es ese núcleo ladeado, siempre excéntrico. Es decir, entonces, en el MM, una célula plasmática concreta, un clon, se duplica un gran número de veces produciendo un tipo de inmunoglobulinas en exceso, denominada proteína monoclonal o proteína M o proteína de mieloma para proteína o pico M. Llámenlo como quieran, pero es proteína monoclonal. La identificación de una proteína M es importante para el diagnóstico y obviamente para la cuantificación de su valor es de gran ayuda para monitorización de la efectividad, como les decía, del tratamiento. Ahora, cuando yo les muestro en lámina, en microscopía, y yo me encuentro con una bilobularidad de esta magnitud, que es un plasmocitoma, a mí me indica mal pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que haga lo que haga, al paciente yo no lo curo. Simplemente tengo que ver de darle calidad de vida. El hecho que yo pueda encontrar bilobulación indica mal pronóstico. Tratamiento ya no, chicos. Simplemente tratar de darle calidad de vida. Muy bien. Entonces, por porcentaje, como les decía, con lo que vienen los pacientes y podemos nosotros interactuar es el tema de su queja del dolor óseo. Y estamos hablando de un 70%. El síndrome anémico es que lo que nosotros observamos, la palidez, la flacidez, el estar totalmente lánguido, débil, la pérdida de peso, las infecciones recurrentes con un 10%, fiebre infecciosa, hepatomegalia, esplenomegalia y obviamente plasmocitomas extraóseos. Tenemos aquí en todo caso la médula ósea. Se desprende obviamente estas células plasmáticas normales en la parte superior. Tienen esos anticuerpos ocasionados por una cuestión externa y por ende modificando a las células a mieloma múltiple, que son las células plasmáticas anormales. Siempre guardo la relación excéntrica, ladeada, el núcleo. Y adicionalmente, dentro del núcleo lo que se va a presentar son los nucleolos que no lo tienen de manera normal. Un fluxograma de diagnóstico viene en dos partes. De ahí viene la segunda parte en la parte inferior. Si presentamos una hipergamma globulinemia,
Si es que no hubiese, quedo con que puede ser sintomatología asociada a mieloma, pero en caso de que sí tuviera, se solicita directamente la electroforesis de proteína y inmunofijación de proteína de suero y orina y o cuantificación de inmunoglobulina sérica. Directo. Seguimos de este lado. Pensamos, asociamos, hacemos la determinación de las cadenas ligeras y o citometría de flujo. En caso de que se dé, decimos un mieloma no secreto, tratamiento. En caso de que no haya cadenas ligeras, pensamos o consideramos como un diagnóstico diferencial. Nos vamos al sí. Si es que diera positivo para cualquiera de ellos, electroforesis de proteína, inmunofijación o cuantificación de inmunoglobulinas, tenemos que pensar en un pico monoclonal. Por ende, decimos sí, hablamos de que está mayor a 30 gramos de litros. Si decimos que el pico monoclonal es no, descartamos infecciones virales, TB, hepatopatía, enfermedades, etc. Nos quedamos de que este pico monoclonal está por encima de 30 gramos de litros. Si es que sí, continúa en la parte inferior. Tenemos, ahí está el sí, que hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso. Dentro de este aspirado de médula ósea, si encuentro menos del 10% de las células plasmáticas, busco otros procesos linfoproliferativos de las células B para descartar otras enfermedades linfoproliferativas de células B, como el Waldenström, que vamos a ver más adelante, amiloidosis primaria, etc. Pero en caso de que yo tenga más del 10% de células plasmáticas, pienso en sintomatología asociada a mieloma múltiple. Si fuera así, digo es mieloma múltiple, inicio tratamiento. Si digo no, es un mieloma asintomático, inicio con síntomas, puede ser que sí, puede ser que no, tendríamos que vigilar. ¿De acuerdo? Es un fluxograma muy didáctico para determinar, porque definitivamente estas proteínas no es patognomónica para MM, se dan también en otras enfermedades. Cuando hablamos, ¿qué pruebas voy a realizar a un paciente con mieloma múltiple? Y les he puesto solamente las 10 principales, chicos, las que obligatoriamente deberíamos de manejar. Conozco la historia clínica, hago la exploración física, valoración, grado de afección del estado general, porque todos llegan diferentes. Lo primero, la radiografía. ¿Por qué será importante tener una radiografía de cráneo? ¿Qué es lo que voy a visualizar? Los sacabocados, las figuras redondas. ¿Habrá otra enfermedad que me pueda mostrar sacabocados? ¿Habrá otra enfermedad que me pueda presentar sacabocados, figuras redondas? No existe, no existe. Es solamente para mieloma múltiple. Por ende, obligatoriamente deberé de pedir una radiografía de cráneo. ¿Por qué radiografía de cráneo? ¿Por qué no brazo? ¿Por qué no tórax? Porque es la más configurativa. Por tener una bicapa la veo de manera explícita, configurada. ¿De acuerdo? Y el hecho de solamente tener una placa que cuesta 15 soles me da un diagnóstico casi exacto. Aparte, voy a tener el hemograma, y ya hemos visto cómo en un hemograma simple, común y corriente, podemos determinar neoplasias, todas las bioquímicas que es parte de una neoplasia, proteínas totales a la cabeza, proteinograma electroforético, proteinuria de 24 horas, uroproteinograma, dosificación de inmunoglobulinas, inmunofijación sérica y urinaria. Paquete completo, viene el aspirado de médula ósea, viene la seriada esquelética, viene la viscosidad plasmática, si hay un componente M sérico, viene la resonancia magnética, viene la punción subcutánea si se sospecha en una amiloidosis, y obviamente finalmente el estudio HLA si el paciente tiene menos de 55 años y si tiene hermanos. ¿Para qué será eso? Para un posible trasplante de médula ósea. Ok, aquí está, por ejemplo, cómo se ven estos sacabocados, figuras redondas, ahí por ejemplo están inundadas. De manera lateral en una radiografía simple tenemos varias figuras redondas, sacabocados. Entonces, a nivel de los parámetros hematológicos, encontramos que la hemoglobina, el 35% va a estar disminuida. Las plaquetas de 10 a 15% van a estar
disminuidas. Obviamente podemos tener presencia de células plasmáticas en la médula ósea por encima del 40%, la creatinina por encima de 2 miligramos decilitros y el calcio, para hablar de una hipercalcemia, por encima de 11 miligramos decilitros. Hablamos de un mieloma múltiple latente y uno activo. El latente, cuando tengo proteína M, IgG mayor a 3, IgA mayor a 1. Proteína Messen-Jones mayor a 1 gramo decilitro o células plasmáticas mayor a 10%. Cuando es activo, hablamos de esos criterios de latente más uno de estos, que es el incremento del calcio sérico por encima de 11.5, una insuficiencia renal con una creatinina por encima de 2, anemia con una hemoglobina por debajo de 10 y obviamente una lesión ósea, hablamos de lesiones líticas o osteopenia. Entonces, finalmente digo, el diagnóstico es a nivel del aspirado de médula ósea, donde encontramos infiltrado medular por células plasmáticas superior al 20%. Tenemos que tener el proteinograma electroforético, chicos. ¿Por qué? Porque esta me revela una banda homogénea, 85% de los casos. El 15% restante, la electroforesis sérica es normal o muestra una pequeña banda. El estudio cuantitativo de la inmunoglobulina por inmunofijación resulta imprescindible para identificar la clase de inmunoglobulina que se produce en exceso y confirmar con carácter monoclonal. La biopsia de las lesiones osteolíticas e identificación de plasmocitosis monoclonal permiten hacer el diagnóstico definitivo. Hay criterios mayores y hay criterios menores. Ya hemos mencionado, está el plasmocitoma en la biopsia del tejido, están los plasmocitos en la médula ósea por encima del 30% de las células plasmáticas, tengo el pico monoclonal en la electroforesis de suero, tengo las excreciones de cadenas ligeras en la electroforesis de orina. Los criterios menores hablan de los plasmocitos en la médula ósea del 10 al 30% de células plasmáticas, un pico monoclonal presente, pero de menor a los niveles definidos anteriormente, lesiones líticas en huesos y las inmunoglobulinas normal por debajo de 500 miligramos decilitros. Entonces, a la vez podemos tener tres estadios. El primero, que normalmente no viene, el segundo, que está entre el segundo y el tercero con las que vienen frecuentemente. Y aquí lo que vamos a visualizar en el tercer criterio es que la hemoglobina siempre va a estar por debajo de 8.5, es decir, hablamos de un cuadro de anemia. Tenemos el calcio por encima de 11.5. Ahora, cuando hablo de calcio, y vamos a ver más adelante que se da un fenómeno de Rouleau, este calcio, si ustedes se acordarán, los hematíes tienen cargas negativas y cargas positivas. ¿Qué pasa con ellos? Se repelen, están separados. Pero al accionar los plasmocitomas a nivel medular y segregar gran cantidad de osteoclastos y estas que deberían de fijarse en los huesos, se van a la sangre circulando por el suero junto con el calcio, por ende tenemos hipercalcemia. Estas cargas se neutralizan, por ende los hematíes empiezan a pinarse, a hacer pila en moneda y obviamente teniendo el fenómeno de Rouleau. Y ojo, el fenómeno de Rouleau no es patognomónico para MM porque también se da y en otras enfermedades. Entonces, aquí en el tercer estadio tenemos calcio por encima de 11.5, lesiones osteolíticas avanzadas por más de 3 y obviamente las inmunoglobulinas, a la cabeza la inmunoglobulina G. ¿De acuerdo? Ahí están cómo se define la electroforesis de proteína sérica, solamente para que puedan tener una comparación de cómo se van moviendo estas curvas, ¿de acuerdo? Por aquí hay otra, una normal y la otra patológica, cómo se ve ese pico monoclonal. Tenemos los valores normales para poder entender cuándo decimos de que están elevadísimos. Y esto es una lámina de médula ósea. Estoy apuntando solamente a una para que digan todo está invadido. Estamos viéndolo. Si decíamos que la médula solamente tiene un 1% y este 1% para yo visualizarla paso un sinfín
de campos, cuando poncho en un paciente MM y solamente veo plasmocitomas, la pregunta que se me viene y se me vino muchas veces, ¿dónde quedaron la línea mieloide? ¿Hay línea mieloide ahí? No, está invadido, proliferado, está, ¿cómo se dice? Aglomerado de solamente plasmocitomas. Ojo, no se olviden, estas conservan esa estructura del núcleo siempre ladeado, excéntrico, ¿de acuerdo? Excepto que, ok. ¿Alguien tiene un puntero, por favor? Me olvidó del mío. ¿Nadie? Ya. Sigamos esta línea. Todos con mi mano. Lleguemos de acá. ¿Ven las vacuolas, 3 puntos en el núcleo? ¿Lo ven o no? Sí. Esas son las vacuolas que normalmente no tiene un plasmocito. Cuando uno está al microscopio, esto ya está, cuando lo vean en sus pantallas lo van a ver mejor, en cada una de ellas, aquí también tiene 3, 2, aquí tiene 1, ¿lo ven? Cuando lo vean en su microscopio, aquí tiene 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, cada una de ellas, no, pero la que mejor se ve es esta de acá, esta también tiene esta y esta, o sea, adicionalmente a esta mutación, ¿qué es lo que tenemos? La presencia de vacuolas a nivel del núcleo. ¿Estamos? Aquí no hay bilobulación, por ende va a ser manejado. Es un informe de un proteinograma electroforético de un paciente de neoplásicas. ¿Cómo se ve un pico monoclonal? ¿De acuerdo? Aquí está. Tenemos la banda negra. ¿Cómo se ve cuando hacemos inmunofijación por biología molecular? Y aquí está el fenómeno de Rouleau. Ahí vemos los hematíes apinados, uno tras otro, ¿no? Se hace una cadena, no están sueltos. Vemos ahí esa línea, que es un fenómeno de Rouleau, apinamiento de los hematíes. Paciente en vivo, una médula ósea, todos son plasmocitomas. ¿Estamos? ¿Todos enfocados? Sí. Entonces, la línea de tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, chicos, al igual que cómo se generó su historia de larga data, cómo es que se ha ido jugando con el tema del tratamiento. En la actualidad, ¿alguien me puede decir, este esquema de tratamiento le corresponde a un paciente MM? No. ¿Por qué? Porque hablamos que estos pacientes MM son de manera individual. Todos los pacientes MM llegan de manera diferente, empezando de la edad, empezando por el sexo, empezando por la complicación con la que pueda llegar. Porque no es lo mismo que me llegue con un mieloma de riñón, ¿qué quiere decir? Que el riñón ya no sirve. ¿Cómo le doy un tratamiento a un paciente MM cuando el riñón está completamente afectado? Tiene una insuficiencia renal. ¿Podré darle algún tratamiento de estos? ¿Quimioterapia, radioterapia? Imposible, chicos. ¿Estamos? Entonces, hablamos de un tratamiento individualizado. A lo largo del tiempo, a la fecha, seguimos jugando, seguimos tanteando qué tratamiento vamos a ir manejando de manera individualizada. Teniendo en cuenta, ¿MM se cura? No se cura. Lo único que hacemos es ver la forma de apaciguar, frenar, ya no te proliferes más, ya no te multipliques más, detente, desacelera, disminuye, pero no logramos curar. Lo más largo que hemos tenido, con el cuidado que hemos tenido, ha sido 3 años. Y lo más corto, en estos bilobulados, 3 meses. Terapia de soporte, tratamiento anti-neoplásico para candidatos a trasplante, tratamiento anti-neoplásico para pacientes no trasladados a trasplante, tratamiento de pacientes refractarios, es decir, individualizado. Ok, hasta ahí mieloma múltiple. La tarea que me dan es ¿por qué lo tengo que hacer con un diagnóstico diferencial con la macroglobulinemia de Waldenström? ¿Por qué tienen alguna afinidad? Por el tema de las inmunoglobulinas. ¿No lo han tocado todavía en ningún momento? ¿No? Ok. Primero, obviamente, ¿no? Quien lo descubre
se lleva el crédito y le ponemos el nombre, ¿sí? ¿Es así? Hablamos de Jan Wallenstrom. Fue el primero en identificarla en 1944. Es bien chiquito ya, no es tan amplio como MM, no se me asusta, relájense, ahorita terminamos. Habla de que esta macroglobulinemia de Wallenstrom es nada menos que el linfoma linfoplasmacítico. ¿Qué quiere decir? Cáncer en la sangre muy poco común y de bajo grado de malignidad. Es decir, no es tan agresivo como MM. Se produce en grandes cantidades, es estable con los tratamientos disponibles, pero no es curable. Miren, los dos no son curables, pero este es más amigable, ¿de acuerdo? Se produce en grandes cantidades de una proteína monoclonal anormal llamada inmunoglobulina M. Sin embargo, MM, ¿qué es lo que tiene? IgE, G, IgD, ¿estamos de acuerdo? Tiene monoclonal, biclonal, ¿qué más tiene? Las cadenas pesadas. Wallenstrom, pobrecito, solamente pregunta de examen, chicos. Estamos ponchando todo, ¿verdad? ¿Sí? IgM. Si gustan, voltean su primer apellido, Wallenstrom, ¿qué queda? Queda IgM. De alguna manera tenemos que ir relacionando y tratando de recordar. Hasta ahí estamos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la inmunoglobulina, llamada a veces gamma globulina, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, pero de manera fisiológica, cuando están en cantidades dentro de lo normal. Muy bien. ¿Qué criterios de diagnósticos me da macroglobulinemia de Wallenstrom? Hablamos obviamente del IgM monoclonal sérico sin importar la concentración. Es un linfoma linfoplasmocitoide. ¿Qué quiere decir? Infiltración de la médula ósea por linfoma linfoplasmocitoide. De predominio intertrabecular. Criterios imprescindibles. En ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extramedular ganglionar y estos casos hay que descartar con otros linfomas de zonas marginales. Ahí tenemos la linfadenopatía, tenemos las visceromegalias y así es como se ven estos linfoplasmocitoides, ¿de acuerdo? Tienen cierta similitud con los plasmocitomas, pero son más céntricos que excéntricos que nuestros plasmocitomas. Ahí está, como se ve en el mielograma, son linfocitos de aspectos maduros con células plasmáticas por encima del 15%. Finalmente, el diagnóstico requiere 3 datos fundamentales. Pregunta de examen. Infiltración de la médula ósea por linfoma linfoplasmáticos. Presencia de componente monoclonal, ya dijimos, IgM. Presencia de síntomas o signos derivados de los dos criterios anteriores. Exploraciones esenciales en el diagnóstico, en la biopsia ósea. Para demostrar la infiltración de los linfomatosa, es característica la presencia de mastocitos y ante dudas de la biopsia, el diagnóstico se debe apoyar en estudios inmunofenotípicos como el CD19, CD20, CD22, 79, 10, 103, 138. Y es muy característico el patrón CD25, CD22. Citogenético está en la dirección 6Q por ISF de 20 al 50% o moleculares. Analítica completa con hemograma, bioquímica como la glucosa, ionograma, perfil renal, perfil hepático, proteinograma en suero, orina, estudios de coagulación y frotis, fondo de ojo para valorar la hiperviscosidad, obviamente la tomografía tóraco-abdominal y la sospecha de adenopatías o gran masa tumoral. Entonces, nos quedamos con los 3 criterios principales superiores para determinar la enfermedad de Wallenstrom. Médula ósea por linfoma linfoplasmáticos, componentes monoclonales IgM y los síntomas derivados. La parte inferior ya es un poquito más especializada, chicos, pero sin embargo no puedo dejar de mencionarlos para que vean la diferencia. Entonces, pregunta de examen, los 3 primeros. Ok. A la velocidad de la luz no sé cuánto tiempo llevé, pero gracias, de verdad gracias.
yo solamente me quedaría contentísima si en algún momento a ustedes, no pensando en jóvenes, porque no es característico, pero en ancianos de la tercera edad, cuando hagan su serón, sean los dioses poderosos, ustedes van a tomar la decisión. Si tienen algún tema de dolor óseo, solamente empezando, porque hay dolor óseo y porque es sexo masculino, tengan que tener la desidia de solamente pedir un hemograma y una plaquita radiográfica, ¿de acuerdo? Pero no se manden a agarrar una receta y prescribir inmediatamente a INES, porque la idea aquí es tratar de ayudar y no complicar. ¿Estamos? Entonces, es una enfermedad que está en boga, chicos. Actualmente en el Hipólito no sé si han tenido oportunidad de ver a los pacientes, pero tenemos 3 pacientes con MM. 3. 2 de ellos son jóvenes y solamente uno es de 59 años. Es decir, joven. Todavía no entra a la etapa de la tercera edad. Entonces, la incidencia, la casuística de pacientes de la tercera edad como que está quedando desplegada, y lo que estamos teniendo con mayor frecuencia es pacientes más jóvenes. Mi única recomendación es sus celulares, manténganlo alejado del cuerpo. Si tienen que conversar, usen el altavoz, o por ultimada, si no quieren que escuche nadie, el hand free. De alguna manera estamos aislando la radiación directa. Eso es uno. 2. Chicos, probablemente ustedes no tengan necesidad de trabajar en grifos, probablemente no tengan necesidad de trabajar en estas comensales de comidas rápidas donde se usa demasiado las hornos microondas. Sin que se den cuenta, muchas veces están despachando y en la parte posterior, a la altura de su cabeza, el horno microondas está calentando y 1, y 2, y 3. Imagínense 12 horas estando ahí atendiendo y detrás de ella, sin que se dé cuenta, el horno microondas está calentando y calentando y despachando y calentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tratar de alejarse. Si tienen microondas, sáquenlo de su cocina y úsenlo como banca, como un soporte de un macetero, lo que fuese, pero no lo utilicen para lo que es alimentación diaria. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes calientan un alimento? Muchas veces ponen su carita ahí, ¿no? Esperan que en qué momento sale el plato, y es más, lo tocan, no está frío, un minuto más y siguen con la carita ahí. Eso es clásico en los chicos y no saben el daño directo masivo que se hace. Y ojo, lo que sale de ahí ya no es alimento, es cualquier cosa irradiada, pero que tenga, pensar, proteínas, vitaminas, minerales, falso. Te llenará el estómago, te irradiarás un poco más. Eso es lo único que consigues, nada más. ¿Qué está pasando con nuestros niños pequeños? Que están calentando los alimentos en el microondas. Bebitos, 1 año, 2 años. Fácil, la gente moderna, gente de hoy, fashion, microondas. ¿Qué me voy a ensuciar en el sartén, en la olla? No, al microondas y le doy y le recaliento. Estamos en esa faceta que probablemente más adelante ya no estemos hablando de pacientes MM de 30, de 35. Probablemente ya se acorte más, ¿no? Porque la exposición es mayor. Por último, cierro con esto y me voy y los dejo en paz. Hablamos de pequeñitos de 5 años, chicos. ¿Me prestas tu celular un segundito? 5 años, ¿ah? Entre ellos, ¿no? Mira, tengo mi celular. 5 años, 2 años, 4 años. Celular, dicen, ¿no? Una cosa es que tú le des una tablet para juegos. No tiene contacto con ningún tipo de antena porque es una tablet simplemente de juego. Versus un celular que tiene línea, que está anexada a algo. Si un niño que está en pleno desarrollo, tú lo expones a esto, imagínense, después no se quejen. Y no solamente lo estoy ligando a MM, a todas las neoplasias y en especial las orgánicas. ¿De acuerdo? Es un sinnúmero las exposiciones que tenemos en la actualidad. No digo que vivamos en una burbuja, pero lo mínimo que podemos hacer es tratar de no exponernos. Y el agua adecuado para tomar, chicos, si es que no han visto los estudios últimos, es el San Mateo, ¿no? Por el tema del pH. El cielo también ha pasado la prueba, pero un 50%. Lo malo de esta de acá es que son aguas tratadas. Es que abren el caño, le ponen una pastilla y las envasan. Nada más. Entonces, no ayuda mucho para el organismo, ¿de acuerdo?
Pero entre eso y obviamente una gaseosa, bueno, 1000 veces el aguacero, definitivamente, 1000 veces. Por lo que les dije, el tema de la hulla, la ¿cómo se llama? Citrolicina, no, tatracina, es un derivado de petróleo, por ende, que es cancerígeno 100%, es cancerígeno 100%, la tatracilina, exacto. Entonces, y todos los componentes que es clasificado, colorante, etc. Y no solamente es por el tema de tatrasalina, sino por la gran cantidad de azúcares en porcentaje. En trabajo de investigación dice que una botella de las individuales contiene 10 cucharadas de azúcar promedio equivalente, ¿no? Lo han equiparado. Muy bien, podemos, sin terminar de hablar, pero el tema de exposiciones, entren a todo el tema de radiación, al tema de benceno. No hemos hablado de los insecticidas, que nos viene mucho de provincia, la gente que se pone en el poncho a la espalda para fumigar las chacras, que son hectáreas de hectáreas. Tenemos de esos pacientes con por doquier, muy clásico. Exposiciones a las personas que hacen limpieza, chicos. Todo lo que tiene que ver con estos abrasivos de limpieza poderosos, háblese de cloros, de todo lo que es ácido muriático, pero estamos hablando de una situación ocupacional, alguien que está todo el día limpiando y tiene contacto con estos detergentes abrasivos. ¿Estamos? Ok, mejor me voy porque si no...